¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de matemáticas para sexto de primaria. Continuamos en la página 112, los jugos. En parejas, de acuerdo con la siguiente publicidad sobre diferentes marcas de jugos, hagan lo que se indica. Completen la tabla anotando el costo que se ve en el envase. Si no existe esa presentación, dejen vacío el espacio. Y bueno, aquí vamos a completar con los precios según la marca y según el contenido o la capacidad del envase. La primera marca, Néctar Feliz, tiene presentaciones de 0.250 litros, que es equivalente a un cuarto de litro, ponemos 5 pesos. La siguiente, 0.500 litros, es equivalente a un medio de litro, 9 pesos, es lo que va aquí. Y su última presentación de 0.750 litros, que es equivalente a 3 cuartos de litro, ponemos 12 pesos. La siguiente marca, Jugo Risitas, envase más pequeños de 0.3 litros, que es equivalente a 3 décimos de litro, ponemos 8 pesos. El siguiente envase de 0.5 litros es equivalente a un medio de litro, ponemos 15 pesos. Y su envase más grande de 0.9 litros, equivalente a 9 décimos de litro, ponemos 25 pesos. La siguiente marca, Frutal, envase más pequeño de 0.25 litros, equivalente a un cuarto de litro, ponemos 4 pesos. El siguiente envase de 0.75 litros, equivalente a 3 cuartos de litro, aquí ponemos el 12. El que estaría en medio en cuanto a capacidad de 0.50 litros, equivalente a un medio de litro, ponemos 8 pesos aquí. La última marca, Juguito, envase más pequeño de 0.300 litros, equivalente a 3 décimos de litro, de 5 pesos. Luego su envase de 0.600 litros, equivalente a 6 décimos de litro, ponemos 10 pesos. Y su envase más grande de 0.900 litros, equivalente a 9 décimos de litro, y ponemos aquí 15 pesos. Después, Juan dice que 0.3 litros equivalen a un tercio de litro. ¿Están de acuerdo con él? La respuesta es no. Argumenten su respuesta. Un tercio es lo mismo que dividir 1 entre 3. Eso es aproximadamente 0.333343. De hecho, si uno pone en la calculadora esta división 1 entre 3, van a salir muchos más 3. Y es que la respuesta exacta en decimales no existe. Solo se puede aproximar con 0 punto y periódicamente o repetidamente el 3, como aquí. Entre más 3 pongamos, más aproximado será el valor a un tercio. Otra forma de verlo es que 0.3 es igual a 3 décimos, mientras que un tercio se puede igualar a 3 novenos. Y desde luego 3 novenos es diferente de 3 décimos. Los listones 1. Se tienen algunos listones que deben ser divididos en partes iguales. En equipos, completen la tabla, deben anotar el tamaño de cada parte en metros. Aquí viene la primera columna, la longitud del listón en metros, número de partes iguales en que se cortará, y lo que tenemos que completar es el tamaño de cada una de estas partes en metros. Un listón de 1 metro dividido en dos partes iguales, cada una de ellas medirá 0.5 metros. Lo estamos poniendo en decimales. 1 metro dividido en 4 partes iguales, cada una es de 0.25 metros. 3 metros divididos en dos partes iguales, cada una sería de 1.5 metros. 5 metros divididos en 4 partes iguales, cada una sería de 1.25 metros. 2 metros divididos en 5 partes iguales, cada parte sería de 0.4 metros. 4 metros divididos en 5 partes iguales, cada una sería de 0.8 metros. 6 metros divididos en 5 partes iguales, cada parte sería de 1.2 metros. 8 metros divididos en 5 partes iguales, cada una sería de 1.6 metros. 10 metros divididos en 4 partes iguales, cada parte sería de 2.5 metros. Y por último, 10 metros divididos en 5 partes iguales, cada una sería de 2 metros. Los listones 2. Se tienen algunos listones de diferente longitud que deben ser cortados en partes iguales. En equipos, completen la tabla, recuerden dar el tamaño de las partes en metros. En esta tabla nos pide ya que el tamaño de las partes en metros las expresemos tanto en fracciones como en números con punto decimal. Un listón de 10 metros dividido en 3 partes iguales, cada una de esas partes medirá 10 tercios de metro o 3.3333 metros. Normalmente se suele aceptar como correcta una respuesta que incluya solamente 2 cifras decimales después del punto. En este caso, por ejemplo, sería 3.33, pero recuerden que para divisiones entre 3, cuantos más 3 pongamos, más preciso o más acercado al verdadero valor será este número. Luego un listón de 10 metros dividido en 6 partes iguales, podemos poner simplemente 10 sextos o equivalentemente 5 tercios. Y como número con punto decimal sería 1.6666. Ponemos 4 veces el 6, pero pueden ser más o pueden ser 2, simplemente. Y de nuevo nos estamos aproximando, sin ser este, el valor exacto. Luego 1 metro dividido en 3 partes iguales, como fracción sería 1 tercio, como número de punto decimal sería 0.3333. 1 metro dividido en 6 partes iguales, en fracción, cada parte mediría 1/6 de metro, y como número de punto decimal sería
1.1666. Igualmente, aquí entre más 6 pongamos, más aproximado será el número al valor real. 5 metros entre 7 partes iguales. Como fracción podemos poner 5 séptimos de metro. Como número de punto decimal sería 0.7142. Luego 5 metros divididos en 9 partes iguales. En fracción serían 5 novenos de metro cada parte. Y como número de punto decimal 0.5555. De nuevo, entre más 5 pongamos, más se aproximará este número al valor real, que es el de 5 novenos. Luego 2 metros divididos en 3 partes iguales, cada parte medirá 2/3 de metro, y el número con punto decimal 0.6666, de nuevo pudiendo poner más o menos 6, si queremos ser más o menos precisos. Y la última, 2 metros divididos en 6 partes iguales, podemos poner 2/6 o equivalentemente 1/3 en fracciones, y el número de punto decimal serían 0.3333 metros. ¿Cómo va la sucesión? En equipos resuelvan los siguientes problemas. Pueden utilizar su calculadora. Si una sucesión aumenta de 1.5 en 1.5, ¿cuáles son los primeros 10 términos? Si el primero es 0.5. Incluyendo el 0.5 y aumentando de 1.5 en 1.5, serían 0.5, luego 2, luego 3.5, luego 5, luego 6.5, luego 8, luego 9.5, luego 11, luego 12.5, el décimo término 14. 2. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión si el inicial es 2/3 y la diferencia entre dos términos consecutivos es 1/6? Veamos que 2/3 es equivalente a 4/6, y si la diferencia entre dos términos consecutivos es 1/6, solo hay que ir sumando 1/6. Así que el segundo término sería 5/6, el tercero 6/6, que es igual a la unidad, después 7/6, que equivalentemente sería 1 con 1/6, el siguiente término sería 8/6, equivalentemente 1 y 1/3, luego 9/6, que es equivalente a 1 y medio, después 10/6, que es equivalente a 1 con 2/3, el siguiente término 11/6, equivalente a 1 con 5/6, el siguiente término es 12/6, equivalente a 2 unidades, y el último término, o el décimo término de esta sucesión, sería 13/6, equivalente a 2 con 1/6. 3. El primer término de una sucesión es 1/3 y aumenta constantemente en 0.5. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de la sucesión? Recordemos que 0.5 es equivalente a 1 medio y también, a su vez, es equivalente a 3/6, porque 3 es la mitad de 6. Así que empezamos con 1/3, que es equivalente a 2/6, y vamos sumando de 3/6 en 3/6. 2/6 más 3/6 son 5/6, este es el segundo término. El siguiente son 8/6, equivalente a 1 y 1/3. El siguiente término 11/6, equivalente a 1 con 5/6. El siguiente 14/6, equivalente a 2 y 1/3. El siguiente 17/6, equivalente a 2 con 5/6. El siguiente término 20/6, equivalente a 3 con 1/3. El siguiente 23/6, equivalentes a 3 con 5/6. El siguiente 26/6, equivalente a 4 con 1/3. Y el último término, el décimo de esta sucesión, 29/6, equivalentes a 4 con 5/6. 4. La regularidad de esta sucesión consiste en obtener el término siguiente multiplicando por 3 el anterior. El primer término es 1.2. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de la sucesión? Empezamos con 1.2 y vamos multiplicando por 3 los términos para obtener el siguiente. 1.2 por 3 es 3.6, por 3 es 10.8, por 3 es 32.4, por 3 es 97.2, por 3 es 291.6, por 3 es 874.8, por 3 es 2624.4, por 3 es 7873.2, y por 3, para llegar al último término, al décimo de esta sucesión, llegamos a 23.619.6. 5. ¿Cuáles son los 5 términos siguientes de la sucesión 1, 3, 6, 10? Si la regla para obtenerlos es, un término se obtiene sumando al anterior el número de su posición. Entonces, el 3 que está en la segunda posición es igual a 1 más 2. El 6 que está en la tercera posición es igual a 3 más 3. Es igual a 3 más 3. Y el 10 que está en la cuarta posición es igual a 6 más 4. Entonces los siguientes 5 términos, el 15 que está en la quinta posición es 10 más 5, el siguiente sería 15 más 6 para llegar a la sexta posición, eso es 21, a 21 le vamos a sumar 7, llegamos a 28, a 28 le sumamos 8 y llegamos a 36, y luego a 36 le sumamos 9 y llegamos a 45. Así aumenta. En parejas se escriban en los términos que faltan y la regularidad que presenta cada sucesión. Inciso A, 1 16avo, 5 16avos, 9 16avos, 13 16avos. Los siguientes serían 17 16avos, luego 21 16avos, luego 25 16avos. ¿Cuál es la regularidad? Que van aumentando en 4 16avos, de un término al siguiente.
B, un octavo, un cuarto, 3/8, luego iría un medio, luego nos dice que van 5/8, después iría 3/4 y luego 7/8. ¿Cuál es la regularidad? Que van aumentando en un octavo. Vean que un cuarto es equivalente a 2/8. Si a 3/8 le aumentamos un octavo, llegamos a 4/8, que es equivalente a un medio. Y luego si aumenta un octavo, se llega a 5/8, como ya viene escrito. Más otro octavo, llegaríamos a 6/8, que es equivalente a 3/4, y luego por último 7/8. C, un medio, 3/4, 1, 1 con un cuarto, luego 1 con un medio. Después tiene que ir 1 con 3/4, luego 2 con un cuarto. Aquí la diferencia o la regularidad es ir aumentando un cuarto respecto al término anterior. De un medio a 3/4 hay una diferencia de un cuarto. De 3/4 a la unidad hay una diferencia de un cuarto, y así para los siguientes. De 0.75, 1.5, 3, luego tendría que ir 6, luego va 12, 24, luego tiene que ir 48 y 96. ¿Cuál es la regularidad? Que el siguiente término es el doble del anterior. 1.5 es el doble de 0.75, 3 es el doble de 1.5, 6 es el doble de 3, y así los siguientes términos. 2, 5, 10, 17, después tendría que ir 26, luego 37, luego 50. ¿Cuál es la regularidad? Los números van aumentando según los números nones. De 2 a 5 se aumenta 3, de 5 a 10 se aumenta 5, de 10 a 17 se aumenta 7. Así que después de 17 tendría que ir un número mayor al 17 por 9 unidades, que es el 26, luego uno mayor por 11 unidades es el 37, y luego uno mayor por 13 unidades, que es el 50. Y en F, 0, 3, 8, 15, 24, luego tiene que ir el 35, luego el 48, luego aparece el 63 y al último el 80. La regularidad es la misma que en el inciso anterior. La diferencia entre estos números son los números nones, empezando por el 3. De 0 a 3 hay una diferencia de 3. De 3 a 8 hay una diferencia de 5. De 8 a 15 hay una diferencia de 7. De 15 a 24 hay una diferencia de 9. Así que la siguiente tiene que ser una diferencia de 11. 24 más 11 es 35. Luego una diferencia de 13. 35 más 13 es 48, y lo podemos comprobar porque la diferencia entre 48 y 63 es 15, que es el siguiente número non. Y luego la diferencia entre 63 y 80 es 17, que es el siguiente número non. Partes de una cantidad en equipos resuelvan estos problemas. En un grupo de 36 alumnos, un tercio del total son menores de 10 años. ¿Cuántos tienen 10 o más años? Si un tercio del total son menores de 10 años, 2/3 tienen que ser de 10 o más. 2/3 de 36 son 24, así que son 24 alumnos que tienen 10 o más años. ¿Qué parte del grupo tienen 10 o más años? Son 2/3. 2. En toda la escuela hay 230 estudiantes en total, de los cuales 3/5 son mujeres. ¿Cuántos son hombres? Después de 3/5 para el total faltan 2/5. 2/5 de 230 son 92, entonces 92 son hombres. ¿Qué parte del total de los estudiantes son hombres? 2/5. 3 de los 45 alumnos que hay en un grupo, 9 obtuvieron calificación mayor que 8. ¿Qué parte del grupo obtuvo 8 o menos de calificación? 9 es la quinta parte de 45. Entonces, la parte que obtuvo 8 o menos de calificación son 4/5. 4. En la zona escolar hay 15 escuelas a las que asisten en total 3.760 alumnos, de los cuales 2.820 tienen más de 2 hermanos. ¿Qué parte del total de alumnos tienen 2 hermanos o menos? Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la diferencia entre 3.760 y 2.820, que es 940. 940 alumnos tienen 2 hermanos o menos. Pero para saber qué parte del total es o qué fracción es, lo vamos a dividir 940 entre 3760, lo ponemos como esta fracción. Lo que vamos a hacer ahora se llama simplificar esta fracción. Quiere decir que vamos a encontrar una fracción equivalente que sea lo más reducida posible, que valga lo mismo, pero que se exprese con menos números. En este caso hemos dividido ambos números entre 10. 940 entre 10 es 94, 3760 entre 10 es 376. Después les sacamos mitades. 94 entre 2 es 47 y 376 entre 2 es 188. Aquí nos damos cuenta de algo, que 94 es la mitad de 188. Así que 47 es la cuarta parte de 188. Así que esta fracción simplificada es un cuarto, y la respuesta es que un cuarto de los alumnos tienen 2 hermanos o menos. Y bien, con esto terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.